se ha también avanzado muchísimo en lo que corresponde a la implementación de las estaciones, ¿no? Estas paradas modernas que refugiarán a los usuarios de este moderno sistema de transporte. Y mientras se terminan estas últimas obras civiles en el primer anillo, se está iniciando el proceso de concesión de la ruta. ¿Qué es lo que implica? ¿Está preocupando esta información precisamente a los transportistas? Así es, nosotros hemos iniciado el proceso de la contratación del operador que se va a hacer cargo de operar en este nuevo sistema de transporte. Ya la ley determina, la ley general de movilidad urbana determina de que el operador debe ser concesionado este sistema de transporte a un operador tradicional. Es uno solo que lo va a recibir. Un operador tradicional. Ahora, esto que ya no quiere hacía decir... la ruta, es para que todos lo entiendan, es que los que ya hacían la ruta, ¿cuántos eran? Correcto. ¿Antes? Ya, le explico. Ya el operador tradicional, en este caso, no quiere decir que nosotros le vamos a entregar la operación para que el operador de transporte vaya a ejecutar esta operación como lo venía haciendo. Implica muchos cambios, implica un sistema nuevo de operar. En el primer anillo existen 3 operadores tradicionales que reúnen el requisito fundamental de que operan hace más de 10 años de manera continua y tienen un recorrido sobre esta ruta concesionada mayor al 90%. ¿Podemos identificar a estos 3 operadores? Sí, claro que sí. Son la línea 17 y 18, más conocida como la línea Chuturbí, son el Trufi ATL y el Trufi que corresponde a la cooperativa. Uno opera en el anillo interno y la otra en el anillo externo. De entre ellos 3 se va a elegir a uno. Es correcto. Entonces ahí es donde entra la figura de la ley de movilidad urbana, porque el municipio no puede escoger de manera subjetiva o a dedo, por así decirlo, a este operador tradicional. Existen 3 y a esos 3 se les ha hecho llegar invitaciones para poder recoger sus propuestas de cómo operarían el sistema de buses de tránsito rápido. Está establecido una especificación técnica en la cual se define cuál es el estándar de calidad que nosotros queremos como autoridades para prestar este servicio, ¿no? ¿Y qué implica el derecho de prestar este servicio? Ellos van a tener que pagar qué, cumplir qué, hacer qué. Bueno, lo primero es que nosotros hemos planteado una estructura financiera que sea sostenible en el marco de la operación, ¿no? Uno de los factores fundamentales de la operación actual del transporte público es que no es eficiente porque no es rentable. Ya en el primer anillo existen tramos como en la Cañoto que hay más de 60 líneas sobrepuestas. Entonces, en esta nueva estructura de operación hay un solo operador, las otras líneas se modifica su recorrido para que no circulen sobre el primer anillo, ingresen de manera transversal al centro de la ciudad y salgan también del centro de la ciudad y queda un solo operador. Esto quiere decir que toda la cantidad de pasajeros, esa demanda de pasajeros, se concentra en un operador, lo que establece de que se tiene una economía mucho más estable y puede pagar, obviamente, el CAPEX y LOPEX, que viene a ser la inversión que hace este operador. Recordemos de que el municipio solamente establece las características técnicas de los buses, pero quien los compra y quien los provee es el operador tradicional. El operador que salga con esta ruta por concesión va a comprar ¿cuántos buses? Inicialmente son 30 buses de acuerdo a la demanda de pasajeros, 30 buses con una capacidad de 90 personas, los que estamos nosotros requiriendo, y este es un requisito fundamental, obviamente, para hacerse de la operación de este sistema. Va a recibir el operador el pasaje de 2 bolivianos por persona, ¿y qué va a pagar con esto? Bueno, el pasaje lo paga el ciudadano, el pasaje obviamente debe cubrir esta inversión que hace el operador, cubrir el pago del personal que nosotros estamos requiriendo como personal mínimo porque se tecnifica la operación, ya debe cubrir el pago de los choferes, los conductores ya no podrán trabajar 16 horas, se lo hace conforme lo establece la Ley General del Trabajo, se olvida, se deja de un lado el sistema ese de marcado de tarjeta en la operación, se cubre todos los gastos operativos, llantas, combustibles, diésel, bueno, todos los elementos que forman parte de una operación rutinaria en materia de transporte público y también lo que corresponde a la utilidad para el operador, ¿no? ¿Y hay algún tipo de impuesto extra por la ruta a la alcaldía? No Hablaron de peaje en su momento, por eso se lo pregunto. El único impuesto que se debe pagar es el impuesto al rodado, ¿no? Que pagan todos los ciudadanos y que para el caso del transporte inclusive tiene algunos descuentos del 50% adicional a los descuentos que ya se tiene en materia de impuestos al rodado. El municipio no cobra ningún impuesto más, ¿ya? Lo que se trata es que el sistema sea sostenible en cuanto a su operación,
cubrir todos los gastos necesarios para operar con un buen estándar de calidad, sacar una utilidad y obviamente pagar a los que intervienen, como el caso del operador de recaudo, que es otro cambio fundamental en la materia del transporte público. Transparentar esta economía que no ha sido muy transparentada, ¿no? Ahora el sistema de transporte es una economía de bolsillo, decimos nosotros, ¿no? Es el propietario, el dueño del micro y el chofer que lo conduce que le entrega una renta diaria, ¿no? Entonces ahora eso ya cambia, ¿no? De esos números, esos cálculos, quisiera saber qué se han realizado. Hablemos de rentabilidad. La línea 18, tengo entendido, está percibiendo entre 700, 800 bolivianos líquidos por el día, el servicio por el día. ¿Cuánto variará eso con el BRT? Si usted le pregunta a un propietario de micro si recauda lo mismo que recaudaba hace 1 o 2 años atrás, la respuesta 100% va a ser no. Porque evidentemente el parque automotor en la ciudad de Santa Cruz ha crecido muchísimo, hay mucha sobreposición y competencia de líneas entre sí, se pelean el pasajero en la calle y no llegan a tener una rentabilidad de 700 bolivianos un operador de transporte en el primer anillo. Hemos estudiado a detalle la operación, la rentabilidad es mayor a la que tienen actualmente, en la que van a tener con este nuevo sistema. ¿Cuánto? Estamos hablando, Gabriela, de que los ingresos brutos de todo el sistema superan los 28 millones de bolivianos al año. Aproximadamente un 70% va a ser el ingreso que va a tener el operador de transporte público para pagar su flota, para pagar los gastos operativos y su utilidad. Pero para hacer comparativo el ejemplo, ¿cuánto va a ganar por bus? Bueno, estamos hablando de una rentabilidad inicial, porque esto va variando, es una economía de escala, conforme va pasando el tiempo, va habiendo más ciudadanos, más pasajeros y esto va creciendo. En la etapa inicial, el primer año de aproximadamente entre 450 a 500 bolivianos, dependiendo del día de la semana, ¿no? Pero eso es menos de lo que ganan ahora. No, es más de lo que ganan ahora. La rentabilidad actual, ustedes pueden preguntar a los operadores tradicionales, a la línea 17 y 18 o a los operadores de Trufi, está máximo en los 300 bolivianos actualmente. ¿Líquido ya eso sería como ganancia? Exactamente, cubriendo todos los gastos que tienen que ver en la materia de el mantenimiento de los buses, el pago de la deuda por adquirir estos buses modernos, quedaría una rentabilidad aproximadamente a la que le acabo de decir. ¿Cuándo sale la licitación, este proceso de concesión, cuándo inicia? Bueno, la Ley General de Movilidad Urbana determina de que se debe concesionar de manera directa a un operador tradicional. Vuelvo a reiterar, ¿no? En esta ruta que se está concesionando, el primer anillo, existen 3 operadores tradicionales. Ya se los ha invitado, se les está haciendo llegar las especificaciones técnicas donde se establecen cuáles son las condiciones para poder operar en esta ruta. Ya estaremos en las próximas semanas recibiendo estas propuestas para poder calificarlas y escoger al operador que va a ser contratado y concesionado para operar este sistema. ¿Quién lo elige? Lo elige el municipio a través de las unidades técnicas, a través de un proceso administrativo, legal y técnico en el cual se califica entre los operadores tradicionales de esta línea, de este corredor, para obviamente escoger al mejor y la mejor propuesta, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? La concesión que se plantea es por 15 años, es un tiempo suficiente como para poder cubrir todas las inversiones que va a hacer el operador en materia de material rodante y para poder percibir una utilidad bastante positiva, ¿no? Las especificaciones técnicas ya la tienen. ¿Qué otra cosa se va a ponderar de parte de cada uno de los operadores para poder adjudicarles la ruta? Bueno, es muy importante la pregunta, ¿no? Se trata de establecer un nuevo estándar de calidad en la operación del transporte público, ¿no? La contratación de un personal especializado para esto, por ejemplo, una persona que tenga la capacidad para hacer un mantenimiento preventivo, correctivo y rutinario de la flota de buses, para tener una flota que sea duradera y que tenga un buen nivel de servicio. No tengamos buses con desperfectos mecánicos que pueden poner en riesgo a los ciudadanos, ¿no? Uno de los factores fundamentales es ese, ¿no? ¿Cómo alcaldía van a controlar el tipo de buses que se vayan a comprar? ¿Tienen especificaciones? Sí. ¿Ya tienen empresas vistas de dónde son? Este proceso, Gabriela, viene de hace 2 años atrás, ¿no? El año 2018 cursamos invitaciones a 15 proveedores de flota, importadores o fabricantes. Nos reunimos con muchísimos de ellos, atendieron nuestras consultas. En base a estas consultas y reuniones para conocer el costo, por ejemplo, del bus, como autoridad para establecer una estructura de costo, debemos conocer cuánto cuesta el bus, ¿no? Cuánto se va a pagar mensualmente por cada bus, etcétera, etcétera, y ver la sostenibilidad del sistema. A raíz de eso nosotros establecimos las características técnicas de estos buses. Pueden haber unas 20 fábricas en el mundo que lleguen a este estándar, solamente son parámetros los que hemos definido, ¿ya? Y evidentemente el operador ya
tiene que haber iniciado estos trámites. En el mes de agosto nosotros entregamos de manera oficial. Tengo por aquí algunas copias donde nosotros le hicimos llegar esta nota, donde estaban las características técnicas de estos buses para que ellos puedan iniciar obviamente las consultas necesarias, ¿no? ¿De dónde son estos buses? ¿Qué tipo de combustible utilizan? Bueno, lo principal es que el sistema que se ha planteado es un sistema ecoamigable, sostenible. Entonces la matriz energética que nosotros hemos propuesto tiene que ver por esa línea, ¿no? De que no sean contaminantes, tienen que ser buses a gas o eléctricos, que obviamente también consoliden mucho la soberanía energética del país. No nos olvidemos que los combustibles fósiles que corresponden al diésel o a la gasolina son altamente subvencionados, ¿no? Y le voy a dar un dato. Solamente en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, todos los años el gobierno, el Estado, invertía más de 400 millones de bolivianos en la subvención del combustible que utiliza el transporte público anualmente. ¿Buses a gas? ¿De dónde? La fábrica no la tenemos definida nosotros ¿Pero solamente... de los que tienen? Hay fábricas de todas partes, ¿no? Nosotros nos hemos entrevistado con los fabricantes brasileros, argentinos, americanos, chinos, rusos. Bueno, hay una serie amplia, ¿no? Como le vuelvo a decir, ¿no? Dentro de este parámetro que hemos establecido pueden haber unos 20 fabricantes. Opciones. Perfecto. ¿Cuándo se concluye la obra y comienza ya la operación del BRT oficialmente? Concluimos las obras mayores aproximadamente el 21 de diciembre de este año. Estas obras mayores que quizás son las que mayor incomodidad generan porque se tiene que trancar parte de las vías, estos tramos. Hemos sido bastante eficientes en la ejecución. A menos de 6 meses de haber iniciado esta obra, la iniciamos el 13 de mayo, ya estamos concluyendo esta etapa de las obras mayores, y al mes de enero del año 2020, al 21 de enero, estaremos ya concluyendo las obras civiles de las estaciones, de las aceras, de las ciclovías, de la parte tecnológica, señalización, semáforo. ¿Pero ahí ya comienza a funcionar el servicio? Estimamos de que en función a las propuestas que recojamos vamos a iniciar la etapa de práctica, porque son varias etapas para la implementación. Una vez concluida la obra, el operador tiene que de manera progresiva ir incorporando la flota. No le estamos exigiendo que la traiga de golpe, ya puede hacerlo de manera progresiva. Iniciamos una etapa de operación, de preoperación y capacitación, donde ellos van a introducir los primeros buses que puedan proveernos en estos corredores para que sus conductores puedan practicar, ¿no es cierto? Mientras tanto, realizar. No se va a retirar no se atiende al público, sigue operando el transporte tradicional sobre este primer anillo. Ya después de esto, concluido esta etapa de práctica y de capacitación de todo el personal del operador concesionado, ya se inicia la etapa preoperativa, donde ya se atiende al público. En esta etapa, obviamente, hay una transición para que la gente sepa cómo abordar, cómo hacer el ascenso, descenso de esta. ¿Sería febrero, marzo? Sí, estamos hablando de a finales del mes de febrero, en lo que nosotros estimamos podamos estar haciendo esta operación, ¿no? Perfecto.